hemos visto los defectos de los principiantes y la necesidad que tienen de ser purificados interiormente por la gracia. Y eso está descrito en la noche oscura, cuando se habla de la noche del sentido. Estos principiantes tienen los 7 vicios capitales y de estos se deben purificar. Los principiantes, normalmente hablando, dice San Juan de la Cruz, tienen la condición propia de la vida purgativa. Son principiantes. La gracia de Dios, cuando llega a estos principiantes de manera pasiva, más allá de lo que ellos por su iniciativa hacen, presenta 3 signos que es muy importante saber discernir. Estamos en el capítulo 9 del libro primero de la noche oscura. Los habíamos mencionado solamente, ahora trataremos de desarrollarlos. De las señales en que se conocerá que el espiritual va por el camino de esta noche y purgación sensitiva. Porque estas sequedades podrían proceder muchas veces no de la dicha noche y purgación del apetito sensitivo, sino de pecados e imperfecciones, o de flojedad y tibieza, o de algún mal humor o de indisposición corporal, pondré aquí algunas señales en que se conoce si es la tal sequedad de la dicha purgación, o si nace de algunos de los dichos vicios. Para lo cual hallo que hay 3 señales principales. La primera, así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le haya en alguna de las cosas criadas, porque como pone Dios al alma en esta oscura noche a fin de juzgarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinarse ni hallar sabor. Y en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad y sin sabor no proviene ni de pecados ni de imperfecciones nuevamente cometidos. Porque si esto fuese, sentirse en el natural alguna inclinación o gana de gustar de otra alguna cosa que de las de Dios. Porque cuando quiera que se relaje el apetito en alguna imperfección, luego se siente quedar inclinado a ella poco o mucho según el gusto y afición que aquí se aplicó. La primera señal entonces es una especie de falta de gozo. Falta de gozo que está más ligado con la sensibilidad, por eso se usa la analogía con el gusto. No tiene gusto ni consuelo. El consuelo, aquí también hay que entenderlo en el orden principalmente de la sensibilidad. Es una persona desconsolada en todo, quiere decir, en lo de arriba y lo de abajo, en lo divino y en lo humano. Porque si el desconsuelo es solamente en las cosas de Dios y no en las cosas humanas, porque siguen interesando en las cosas materiales en sus diversas versiones, entonces no se trata propiamente de esta noche oscura del sentido. La noche oscura del sentido implica un desconsuelo, una falta de gusto, un desgano respecto de todo. ¿Qué quiere decir? Respecto de Dios, así como se lo percibían hasta ese momento, y también respecto de las otras cosas. Porque es la situación general de la persona la que está cambiando por la atracción de la gracia. La atracción de la gracia quiere decir una espiritualización. Significa que comienza a actuar como fuente de energía de las operaciones, de las potencias, un centro del alma más profundo. San Juan de la Cruz habla de mi más profundo centro en la poesía. Bueno,
El alma tiene varios centros, es una analogía que viene de lejos, está también en Dionisio. El centro es un símbolo de la espiritualidad, porque indica lo que está más escondido a la percepción de los sentidos, que no es solamente la percepción de las cosas externas, sino también del propio sujeto. Siempre hay que recordar que al crecimiento en el tipo de conocimiento corresponde un crecimiento en el tipo de conciencia. El conocimiento, cuando se vuelve sobre quien conoce, se denomina conciencia. Conocimiento de sí o ciencia que acompaña al conocimiento. En el orden intelectivo siempre hay conciencia, es decir, no se puede conocer y no conocer que se conoce, en el orden propiamente intelectivo. En el orden sensitivo esto naturalmente es más imperfecto, sabemos que puede haber personas que tengan algunas sensaciones y no recuerden haber tenido esas sensaciones, etc. La disociación es más grande porque hay menos unidad, porque hay menos ser. Lo sensible es menos perfecto, lo inteligible. La materialidad implica potencialidad y por lo tanto pérdida de unidad, pérdida de ser respecto de lo que es propiamente inteligible. Entonces, en el conocimiento sensitivo no hay plena conciencia. Por supuesto no hay conciencia en el sentido intelectual del término, porque los sentidos no conocen intelectualmente. Hay, sin embargo, un cierto conocimiento de sí, ya lo decía Aristóteles, eso es función del sentido común. El sentido común, de alguna manera, siente que siente. Pero eso hay que entenderlo por una analogía hacia abajo, no hay que entenderlo al modo de la inteligencia, que conoce, en el sentido propio del término. En el sentido, algo de eso hay, incluso en los animales, por eso tienen capacidad de desarrollar otras reacciones que son globales. Y en los hombres eso está fortificado por la unión con la espiritualidad, porque los sentidos tienen raíz en el alma, que es espiritual. Por eso en el hombre la conciencia sensitiva, si se la pudiese llamar así, es también más perfecta. De cualquier modo, cuando cambia el conocimiento, porque se hace más profundo, se eleva, se perfecciona por la fe, cambia también el tipo de conciencia. Siendo la conciencia conocimiento del sujeto, implica un carácter de totalidad porque el sujeto es la persona y la persona es la totalidad. Es la sustancia entera o el supuesto. Por eso es posible que una persona que está siendo purificada por la gracia tenga más conocimientos que antes, pero justamente por eso se perciba a sí misma de una manera diferente que antes, respecto de la cual no está habituada, y que eso provoque desorientación. Esto es el centro de la teoría de San Juan de la Cruz. Es decir, no se pierden los conocimientos intelectuales, más bien se acrecientan, porque la gracia es un ser más perfecto. Lo que se pierde es la percepción intelectual que tiene el sujeto de sí mismo, según ciertos hábitos y operaciones que desarrollaba anteriormente, que a su vez están conectados con situaciones exteriores, sobre todo porque esos primeros hábitos son más exteriores también, son más dependientes de las operaciones sensitivas. Por eso, al principio se sienten más los cambios que después. Cuando la persona está más espiritualizada, por lo menos hasta la vía iluminativa, se perciben menos los cambios exteriormente y más interiormente. Esta persona que recibe más intensamente la gracia, por supuesto todavía no es muy perfecta, no es un gran santo, etc. Por eso el cambio lo percibe con un cierto carácter traumático, es decir, como
una especie de pérdida de ser, porque identificaba el ser con el estado de conciencia anterior. Ahora, una persona que no siente nada, o sea, que pierde el interés por las cosas de Dios y por las cosas creadas, puede tener esto no por la noche oscura, sino por otras razones, que pueden estar radicadas en el alma naturalmente, porque la persona no usa bien su inteligencia, por ejemplo, entonces queda desarrollada infantilmente y no tiene intereses intelectuales. Eso es muy común. Hay mucha gente que está deprimida simplemente porque no usa la inteligencia, y cuando no usa la inteligencia pierde lo principal que tiene la naturaleza humana. Para esto no hace falta que haya noche oscura y tampoco hace falta que haya enfermedades psiquiátricas, es simplemente lo que le pasa a la mayoría de la gente porque no usa la inteligencia, no usa la razón. Eso enferma necesariamente porque el hombre se realiza principalmente por la inteligencia en el orden natural. Entonces, si una persona no tiene intereses culturales, no estudia, no profundiza y se queda siempre mirando televisión o hablando de cosas intrascendentes con los demás, es claro que tendrá un vacío. Esto ya lo han señalado psicólogos como Frankl y otros. Es algo elemental, pertenece a la naturaleza humana. Pero esta persona que tiene la noche oscura está más allá de eso, en el sentido de que hay una operación intelectual profunda que está producida por la gracia, que le hace interesar por lo central de toda la realidad. Eso también, dice San Juan de la Cruz, puede venir de humor melancólico. Humor melancólico es una enfermedad física y debería corresponder al estudio psiquiátrico. Los psiquiatras estudian, son médicos y estudian el cuerpo en relación con el alma, pero desde el punto de vista del cuerpo, porque no son psicólogos ni son teólogos, entonces ni filósofos, son psiquiatras, que quiere decir médicos. Eso no obsta para que muchos psiquiatras hagan de psicólogos, pero eso es otra cosa. Entonces ya no son psiquiatras, son psicólogos, con o sin preparación, depende. Propiamente hablando, los psiquiatras se deben ocupar de lo que atañe al cuerpo. Ahora bien, desde el cuerpo pueden provenir muchas perturbaciones de la vida anímica, empezando porque a uno le puede doler el hígado o tenerlo mal, efectivamente, puede encontrarse que un análisis de sangre o de lo que fuere presenta diversas alteraciones y eso afecta la vida anímica desde el punto de vista de las potencias sensitivas que son necesarias para realizar las operaciones intelectuales naturales. Entonces, una persona puede parecer que está deprimida porque está en la noche oscura y es simplemente que está enferma. Y a veces no se descubre bien la causa de la enfermedad. Otras veces es que no usa la inteligencia, como dijimos antes. Esto es más propiamente una enfermedad psíquica, no usar la inteligencia. Es la enfermedad principal psíquica, no usar la inteligencia. Pues está la enfermedad de la voluntad, que es el obrar mal, etcétera. Pero desde el punto de vista inmediato, lo que más se presenta es esto, no se usa la inteligencia. Incluso en la enfermedad moral hay una alteración en el funcionamiento de la inteligencia. Porque el que obra mal con la inteligencia produce razonamientos incorrectos para justificar su operación deficiente. Entonces, pero una pregunta. Sí. Y este desgano que tienen los principiantes que van bien, Sí. ¿tiene alguna nota positiva? O sea, ¿cómo hace un principiante para saber que va bien y no para sentir que tal vez se está deprimiendo o que no está usando su inteligencia? ¿Cómo diferencia el que va en ese camino, por el que va por el buen camino, que ese desgano, otra palabra, Desconsuelo, disgusto. todo eso va
está yendo bien. Bueno, para eso San Juan de la Cruz pone otras señales que corresponden a un interés espiritual. O sea, hay perseverancia en la oración, en la recepción de los sacramentos, en el estudio espiritual, y eso a su vez presenta ciertas características que enseguida dice. Hay una presencia de Dios general que no logra todavía producir un efecto en la sensibilidad. Esas son señales positivas. Porque si hay solo falta de consuelo, de gusto, etcétera, o sea, diríamos hoy, si la persona está deprimida, de muchas maneras puede ser por lo que dije antes, es decir, o porque está mal el cuerpo o porque está mal el alma de una manera natural, general. Ahora, el desorden natural tiene raíces superiores a lo natural, porque el pecado original viene de la pérdida de la gracia, y los pecados personales implican la pérdida de la gracia. Pero la estructura del desorden inmediatamente considerada puede ser natural. Es cierto, una persona que no tiene intereses culturales de ninguna naturaleza normalmente tampoco es porque no tiene intereses religiosos y espirituales profundos, porque dedica su vida simplemente a la exterioridad de las cosas, y eso, por supuesto, más rápido que tarde produce desórdenes, porque es antinatural en el sentido más propio del término. La naturaleza humana se realiza primero que todo por el conocimiento de la verdad. Si la inteligencia no se usa, no hay nada que hacer. No hay forma de arreglar una persona. Y usar la inteligencia quiere decir conocer la verdad de las cosas. De eso no hay salida. Pero eso es algo anterior, podríamos decir, más elemental que la noche oscura de la cual se está hablando aquí. Evidentemente puede haber combinaciones distintas, porque puede haber personas, por ejemplo, que hayan desarrollado un tipo de vida religiosa sin instrucción intelectual y que por ese motivo tengan una forma de noche oscura particular que se refiere al hecho de que todavía no han desarrollado suficientemente la inteligencia en lo que a ellos les interesa profundamente. Lo cual no es tan difícil que suceda. Por ejemplo, hay muchas personas de vida religiosa, etcétera, que no han tenido instrucción suficiente y después desarrollan esta especie de crisis interior. Para todas estas personas, en general, estudiar es un buen remedio. Estudiar de una manera ordenada a la revelación. Y normalmente eso significa estudiar filosofía, en la medida y según la vocación de cada uno, porque no todos tienen vocación para ser filósofos profesionales, pero todos tienen vocación para conocer las verdades fundamentales de la realidad. Porque a veces puede darse la ilusión de que se quiere avanzar en temas que pertenecen al orden sobrenatural, que son muy profundos, sin tener los conocimientos naturales adecuados. Ahora, la adquisición de esos conocimientos naturales, al principio, está movida por esta docilidad a la gracia. Esto es algo muy común. O sea que hay gente que quiere ahorrarse la fatiga del concepto, como para sacarle la expresión a Hegel, y después se ilusiona con que entiende cosas superiores que en realidad no entiende. Y eso a su vez produce una crisis intelectual y una posible depresión. Porque una persona que no tiene los conocimientos suficientes, no tiene por supuesto todavía la vida de gracia plenamente desarrollada, no conoce los misterios trinitarios, pero comienza a discurrir sobre la Trinidad de una manera infundada, porque no sabe filosofía, eso produce a la larga una frustración, porque
tarde o temprano esa persona se compara con los que realmente saben y se da cuenta de su limitación. Este es un factor muy importante tener en cuenta, que normalmente la psicología moderna prácticamente desconoce en su totalidad. Porque como tiene raíz filosófica, nominalista y kantiana, desconfía radicalmente del conocimiento de la verdad de las cosas, en el orden metafísico, en el orden de las esencias de las cosas. Eso es fundamental. Ese problema está en la psicología moderna y también en la teología moderna, que tiene infiltraciones de la misma matriz filosófica. Eso produce perturbaciones psíquicas, necesariamente, porque la inteligencia es lo más importante de la psiquis o del alma. Sin desarrollo adecuado de la inteligencia no hay nada que hacer. El desorden psíquico está garantizado. La psicología moderna, porque más o menos explícitamente tiene como punto de referencia a Freud y a otros que estudiaron la dimensión inconsciente, tiende a centrarse sobre los aspectos afectivos, no sobre los aspectos cognitivos. Está bien, los cognitivistas y otros, pero ellos entienden por conocimiento lo que no es justamente un conocimiento de la inteligencia, porque por inteligencia se entiende la actividad de otras potencias sensitivas, no propiamente la inteligencia espiritual. Entonces, ¿cómo la primera señal, que es esta especie de depresión, se puede confundir con otras causas? Es necesario avanzar en las otras dos. Hola. ¿Cómo no? A ver. Beltrán Rafael. Sí. Del Valle Laura. Sí. Esperón Miguel Benigno. Presente. García Badaraco Susana. García Mata Romina. Gracia María Isabel. Aguinalde Sáenz José. Ruiz Cerantes Adela. Romero Valentín. Presente. García de Bertolacci Ángela. El Vázquez tampoco. A la señora del Valle le quería comunicar que, dado que yo me retiro a las 7 de la tarde, va a tener el certificado apenas salga a las 8:30, el certificado de trabajo en mesa de entrada, pide por Sabrina Magliorotti. La segunda señal para que se crea hacer la dicha purgación es que ordinariamente trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve con aquel sinsabor en las cosas de Dios. Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad, porque de razón de la tibieza es no se dar mucho ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. Solicitud significa preocupación, o sea, hay una inquietud. Esta inquietud es el resultado exterior de la operatividad interna. La operatividad es captada
como un cierto movimiento justamente a través de sus reflejos externos. Ya Aristóteles decía que el entender, el querer, son como movimientos, no son movimientos propiamente en el sentido del pasaje de la potencia al acto, de las cosas materiales, son operaciones internas que, dado que el hombre es una unidad, exteriormente se manifiestan como movimiento. Y por eso las potencias interiores perciben una inquietud. Una inquietud quiere decir un movimiento, lo contrario de la quietud. Esa inquietud, ¿dónde radica? Principalmente en la imaginación y en los apetitos sensitivos, irascible y concupiscible. ¿De dónde? Entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia. La tibieza quiere decir una falta de fervor. Significa que la persona voluntariamente pone impedimentos a esas operaciones espirituales más profundas. Pone impedimentos que son o pecados veniales o imperfecciones. Pecados veniales significa desórdenes. Que no quitan la gracia porque no se refieren a la esencia de los actos, pero los perfectos. Imperfecciones quiere decir actos menos perfectos de los que se podrían hacer. Normalmente las imperfecciones en un campo están unidas con pecados veniales en otros campos. O sea, por eso para algunos autores no existen las imperfecciones sino pecados veniales. En realidad se puede distinguir entre imperfección y pecado venial. Imperfección quiere decir que alguien podría, desde la situación en la cual está, realizar un acto perfecto de contemplación o de acción, de amor al prójimo, etc., y no lo hace para realizar uno menos perfecto o ninguno directamente. Ahora, el no querer realizar esos actos más perfectos normalmente está unido con otros pecados veniales, más o menos voluntarios. Hay que considerar la personalidad espiritual en su conjunto. Eso tiene su aplicación principal en el caso de la elección del estado de vida de la cual habla San Ignacio. Porque cuando se elige mal el estado de vida como un acto de imperfección profunda y voluntario, normalmente eso prepara una personalidad en la cual los pecados veniales son estructurales, o sea, se convierten en vicios, que son lo contrario de la virtud. Y proporcionalmente hay que entenderlo respecto de otras opciones según la importancia que tengan. Cuanto más profundas son las opciones en las cuales se actúa imperfectamente, tanto mayor será la constelación de vicios que las acompañan. De razón de la tibieza es no ceder mucho ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. Es una persona que se deja estar, hace lo que tiene ganas y nada más. Lo que le viene bien, lo que le gusta, y lo que no le gusta no lo hace. Porque la que es tibieza, ¿de dónde? Entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia. Porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la voluntad y en el ánimo sin solicitud de servir a Dios. La que solo es sequedad purgativa tiene consigo ordinaria solicitud, con cuidado y pena, como digo, de que no sirve a Dios. Hay un cuidado interior. Heidegger habla de esto de otra manera, refiriéndose a otra cosa, la sorge, que es una especie de preocupación interior, pero no justamente por esto, sino más bien por qué pasa esto, es decir, porque la vida espiritual lleva para otro lado y no nos lleva a esa interiorización del mundo que Heidegger propugna.
la que solo es sequedad purgativa, tiene consigo ordinaria solicitud y cuidado y pena, como digo, de que no sirve a Dios. Y esta, aunque muchas veces sea ayudada de la melancolía o de otro humor, como muchas veces lo es, no por eso deja de hacer su efecto purgativo del apetito, pues de todo gusto está privado y solo su cuidado trae en Dios. Porque cuando es puro humor, solo se va en disgusto y estrago del natural, sin estos deseos de servir a Dios. O sea, la melancolía puede ayudar a la noche oscura, pero la melancolía sola no es la noche oscura. O sea, una persona puede estar en la noche oscura juntamente con un desorden corporal por algún tipo de enfermedad más o menos interior. Una persona puede estar en la noche oscura también por esa falta de conocimiento que tiene, por esa falta de uso de la inteligencia, eventualmente porque no tuvo las circunstancias adecuadas o la educación o el impulso, etcétera, necesarios para tener ese conocimiento. Puede suceder, porque la gracia llama a las personas en cualquier circunstancia, en cualquier edad, en cualquier época. Por eso, todos esos factores naturales acompañan a la noche oscura. Más aún, en cierta manera, son fundamentales en la noche oscura, porque todavía no es una purificación muy espiritual. La persona no es muy espiritual. La persona está recibiendo la gracia, está creciendo, pero no es muy perfecta. Por eso estos factores naturales están siempre presentes. No hay que idealizar esta noche oscura como si fuera algo puramente interior. Siempre habrá un desorden psíquico, constatable externamente. Y esta, aunque algunas veces sea ayudada de la melancolía u otro humor, no deja de hacer su efecto. Porque cuando es puro humor, solo se va en disgusto y estrago del natural. Es decir, lo que es un desorden corporal o psiquiátrico, lo único que hace es perturbar cada vez más la personalidad y no se sale de ahí. Sin estos deseos de servir a Dios, que tiene la sequedad purgativa, con la cual, aunque la parte sensitiva está muy caída y floja y flaca, para obrar por el poco gusto que haya el espíritu empero está pronto y fuerte. Esta fortaleza, ¿cómo se ve? No principalmente con actos externos, sino con la perseverancia, que es parte integrante de esta virtud. La constancia, la perseverancia en las operaciones superiores. Esas operaciones superiores a su vez guían el desarrollo de la vida. Porque la causa de esta sequedad es porque muda a Dios los bienes y fuerzas del sentido a el espíritu, de los cuales, por no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y vacío, porque la parte sensitiva no tiene habilidad para lo que es puro espíritu. Y así, gustando el espíritu, se desabre la carne y se afloja para obrar. Mas el espíritu, que va recibiendo el manjar, anda fuerte y más alerto y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios, el cual, si no siente luego al principio el sabor y deleite espiritual, sino la sequedad y sin sabor, porque es por la novedad del trueque, porque habiendo tenido el paladar hecho a esotros gustos sensibles, y todavía tiene los ojos puestos en ellos, y porque también el paladar espiritual no está acomodado ni purgado para tan sutil gusto,
hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por medio de esta seca y oscura noche, no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad y sin sabor, la falta de gusto que antes con tanta facilidad gustaba. O sea, hay un gusto espiritual que está escondido, porque corresponde a las operaciones más espirituales. Si hay una persona que está estructurada de modo tal que lo central en su conciencia sean las operaciones externas de los sentidos, sea externos como internos, y de la afectividad en su parte sensitiva, entonces esa persona no tiene capacidad de percibir lo que está interiormente. Eso puede ser por muchas razones, por razones de educación, puede ser por imperfecciones también, puede ser por exceso de actividad, eso es lo más común. O sea, una persona que hace muchas cosas está exteriorizada porque tiene que hacer operaciones externas, tiene que usar su inteligencia y su voluntad, pero si lo que hace externamente es muy complejo, es muy intenso, son muchas cosas, esto paulatinamente va debilitando las operaciones de la inteligencia y de la voluntad. Por eso la Iglesia, en su tradición, siempre tiene esta primacía de la vida contemplativa sobre la vida activa. La vida activa entendida aquí no como el apostolado que surge de la plenitud de la contemplación, sino simplemente como un uso de la inteligencia y de la voluntad dirigido a las cosas externas, que es lo que la mayor parte de la gente hace. E incluso el apostolado, que es algo elevado, puede hacerse de esta manera más extrínseca, y entonces tampoco ayuda a la contemplación. Si una persona realiza todas estas operaciones y está estructurada de esa manera, quiere decir que difícilmente cambia, está más impedida para crecer en la contemplación, en la gracia, y para que esta noche oscura tenga efecto. Por eso, en la noche activa, que hemos brevemente considerado en la subida del Monte Carmelo, San Juan de la Cruz alienta mucho a realizar operaciones difíciles. Esas operaciones difíciles requieren un uso de la inteligencia y de la voluntad, o sea, guiarse por la razón, usar la voluntad contra lo que los sentidos proponen inmediatamente. Por supuesto, no se trata de una deformación antropológica, sino de un realismo metodológico. Porque estos que comienza Dios a llevar por estas soledades del desierto son semejantes a los hijos de Israel, que luego que en el desierto les comenzó Dios a dar el manjar del cielo, que de suyo tenía todos los sabores, y como allí se dice, se convertía al sabor que cada uno quería, con todo, sentía más la falta de los gustos y sabores de las carnes y cebollas que comían antes en Egipto, por haber tenido el paladar hecho y engolosinado en ellas, que la dulzura delicada del maná angélico, y lloraban y gemían por las carnes entre los manjares del cielo. Que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito, que nos hace desear nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo. O sea, los que estaban en Egipto, los israelitas que seguían a Moisés, que los liberaba de la esclavitud, o sea, los hacía pasar simbólicamente a un estado espiritual más alto, estaban apegados a lo sensible a lo cual estaban acostumbrados en Egipto, y no querían recibir este manjar o este alimento superior que era el maná. Pero como digo, cuando estas sequedades provienen de la vía purgativa del apetito sensible,
Aunque el espíritu no siente al principio el sabor por las causas que acabamos de decir, siente la fortaleza y brío para obrar en la sustancia que le da el manjar interior, el cual manjar es principio de oscura y seca contemplación para el sentido, la cual contemplación, que es oculta y secreta para el mismo que la tiene, ordinariamente junto con la sequedad y vacío que hace el sentido, da al alma inclinación y gana de estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular, ni tener gana de pensarla. Bueno, aquí nos dice algunos puntos para tener en cuenta especialmente. Esta contemplación es oscura y secreta para el que la tiene. Secreto quiere decir místico. Esto es el inicio de la contemplación mística, que ya está implícita en cualquiera que tiene la gracia. Según los grandes teólogos, todos tenemos los dones del Espíritu Santo, pero no los usamos, o mejor, el Espíritu no puede usarlos en nosotros por los impedimentos, porque no somos hombres espirituales, como dice San Pablo. El hombre animal o carnal no entiende las cosas del Espíritu, son necedad para él. Para eso necesitamos estar espiritualizados. Y esto es justamente lo que hace la noche oscura, cambiando nuestra relación con las cosas naturales y con el estado natural de nuestra persona. Más aún cambiando el mismo estado natural de nuestra persona. Este manjar es principio de oscura y seca contemplación para el sentido. Es oscura porque todavía el sentido, es decir, la parte sensitiva del hombre, la imaginación especialmente, no percibe los efectos de la contemplación. Pero hay algo que siente más interiormente, que es inclinación para estar así, tranquilo. Pero no tranquilo como alguien que no hace nada, sino tranquilo como alguien que está preocupado por Dios. Y esto evidentemente se realiza más perfectamente respecto a la Eucaristía, que es el manjar o pan del cielo, es el verdadero maná, etc. Soy yo el que les voy a dar el pan de vida, dice Cristo en el Evangelio de San Juan. No el que comieron los padres, es decir, ese maná, sino el pan espiritual. Ese pan espiritual es la contemplación que surge más perfectamente de la Eucaristía, porque ahí está Cristo, está producida más aún por la Eucaristía. ¿Cómo se manifiesta este cambio, que es muy real? Está ganas de estar en soledad y quietud sin pensar en cosa particular, ni tener ganas de pensarla. ¿Y qué tiene que hacer prácticamente? Y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quietar, descuidando de cualquiera obra interior y exterior, sin solicitud de hacer allí nada, luego en aquel descuido y ocio sentirán delicadamente aquella reflexión interior, la cual es tan delicada que ordinariamente si tiene gana o cuidado de sentirla, no la siente. Es mística, es secreta, escondida. Si tiene ganas de sentir esta contemplación, no la siente. ¿Por qué? Porque justamente no es natural, sino que comienza a ser sobrenatural. Entonces, por medios naturales, que son los actos por los cuales quiere percibir la contemplación o tener conciencia de la contemplación, no los puede percibir. Porque, como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido del alma, que es como el aire, que en queriendo cerrar el puño se sale. Y a este propósito podemos entender lo que a la esposa dijo el esposo en los cantares: aparta tus ojos de mí, porque me hacen volar, porque de tal manera pone Dios al alma en este estado, y en tan diferente camino la lleva, que si ella quiere obrar con sus potencias,
Antes estorba la obra que Dios en ella va haciendo que ayuda, lo cual antes era muy al revés. La causa es porque en este estado de contemplación, que es cuando sale del discurso y entra en el de aprovechado, ya Dios es el que obra en el alma, en el ánima, porque por eso ata las potencias interiores, no dejándole arrimo en el entendimiento, ni jugo en la voluntad, ni discurso en la memoria. Porque en este tiempo lo que de suyo puede obrar el alma no sirve, sino, como habemos dicho, de estorbar la paz interior, y la obra que en aquella sequedad del sentido hace Dios en el espíritu, la cual, como es espiritual, delicada, hace obra quieta, delicada y solitaria, satisfactoria y pacífica, muy ajena de todos esos otros gustos primeros que eran muy palpables y sensibles, porque es la paz esta que dice David que habla Dios en el alma para hacerla espiritual. Y de aquí es la tercera señal. Bueno, ya adelantado la tercera señal es el pasaje del discurso o razonamiento a la contemplación. Esto tiene un fundamento natural, pero aquí se realiza de manera sobrenatural. El fundamento natural es que entre las operaciones de la inteligencia son más perfectas las que implican quietud que las que implican una analogía con el movimiento. Estas son principalmente las que corresponden a las diversas formas de razonamiento, inductivo, deductivo, etc. En cambio, la contemplación significa una captación quieta de la verdad, sea al modo de la simple aprehensión, sea al modo del juicio. La visión de los principios o entendimiento de los principios de la realidad, intellectus principiorum, es un acto contemplativo natural. En la metafísica plenamente ejercitada hay una contemplación natural. La metafísica significa captar el ser, la bondad, la belleza, los principios de la realidad, los principios constitutivos de la realidad, de una manera universal o común, que satisface a la inteligencia, es decir, que la hace crecer, porque la hace real, que la realiza, podríamos decir, la realiza porque le da el ser, que todavía no tiene, que es el ser en acto, que constituye la realidad. Bueno, aquí se da algo análogo, pero respecto de un ser sobrenatural, respecto del ser mismo de Dios, no del ser que constituye la realidad metafísicamente hablando, que es el ser de las cosas naturales, que a su vez es creado por Dios. Aquí se habla del mismo ser de Dios. Eso perfecciona la inteligencia, comienza ya aquí a perfeccionar la inteligencia. Hay una distancia muy grande, como explica Santo Tomás en el proemio al comentario a la metafísica de Aristóteles. La metafísica tiene por sujeto el ente común, en cambio la teología tiene por sujeto a Dios mismo. La metafísica o filosofía primera estudia a Dios solo indirectamente, por analogía o por razonamiento, o indirectamente desde las causas desde los efectos hacia la causa, que es Dios. En cambio, la teología contempla o se pone en contacto directamente con Dios, es el sujeto de esta ciencia. Bueno, aquí podríamos decir, se pasa a una contemplación sobrenatural desde percepciones fragmentarias de los efectos sobrenaturales de Dios en las criaturas. Estas percepciones, ¿dónde están contenidas? Fundamentalmente en la vida moral según el Evangelio. Por eso este tipo de contemplación corresponde a personas que tienen un interés religioso, normalmente, aunque podría estar en otra simplicidad. Pero normalmente está en personas que tienen un interés religioso, o sea que conscientemente buscan la verdad de la revelación. Ahora, según la mayor o menor preparación filosófica de estas personas, metafísica de estas personas, esta contemplación implica un acceso
a verdades metafísicas más o menos intenso y perceptible. Si es una persona naturalmente filosófica y metafísica, esto es menos perceptible, porque ella está naturalmente. En cambio, en las personas que son menos naturalmente filosóficas y metafísicas, el cambio es más perceptible, más externo. No quiere decir que el resultado sea superior, sino que hay un cambio más evidente, o en cierto modo más espectacular. Porque hay personas que por medio de esta contemplación acceden a verdades naturales que no conocían, simplemente. Una persona meditando el Evangelio puede darse cuenta de que Dios es bueno, cosa que es una verdad metafísica, pero que esa persona no percibía en su verdadera consistencia desde el punto de vista del desarrollo de su inteligencia, que todavía era muy imperfecto. Entonces, según la estructura, podríamos decir, metafísica y filosófica de la persona, los cambios son diferentes. Cuando la persona es menos filosófica, los cambios son más externos. Cuando la persona es más filosófica, los cambios son menos externos. Es necesario tenerlo en cuenta para no confundir los síntomas, podríamos decir, de esta noche oscura. O sea, la espectacularidad externa no corresponde a una mayor intensidad, más aún, a veces puede corresponder a una menor intensidad, justamente porque se trata de transformaciones más externas. Sí. ¿Ubica a San Juan de la Cruz de esta noche oscura como pasaje de una vida a la otra, explícitamente? Esa teoría correlativa al iluminativo, de la iluminativa. Sí, claro, para él es eso, ¿no? Es el pasaje de la vía purgativa a la vía iluminativa, es la noche del sentido. Es cierto que en los textos a veces está corrida para un lado o para el otro, ¿no? Porque a veces pareciera que la noche del sentido está cuando comienza la vía iluminativa, y la noche del espíritu cuando comienza la vía unitiva. Pero fenomenológicamente hablando, exteriormente hablando, podríamos decir, a través de las manifestaciones se puede perfectamente esquematizar de esta manera. O sea que hay tres vías y entre las tres están las dos noches, las cuales a su vez tienen un carácter activo o pasivo. Por supuesto que este carácter es relativo a la situación de cada persona, porque siempre hay algo de externo, dado que el hombre tiene una naturaleza en la cual es parte de la sensibilidad, y en esto es necesaria una actividad motriz por parte del hombre, que altere la sensibilidad, que la transforme en sí mismo o en las otras cosas incluso. Lo principal es siempre lo pasivo, en el sentido de que el hombre recibe la gracia de Dios desde él, desde Dios. Pero esta recepción, justamente porque se trata de la gracia, es para que la persona tenga mayor actividad en el sentido más profundo del término, que es el de sus potencias espirituales. Muy bien, si quieren podemos hacer una breve interrupción.